Ok. Pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Es un gusto y un placer poder comenzar de nuevo esta serie de talleres de neurocoloquios. Hoy tenemos el gran gusto, el placer de tener con nosotros a la magíster Liliana Serrao. Liliana Serrao es psicopedagoga de base y luego pues estudió una maestría en neuropsicología, ¿verdad? Y pues ha trabajado como docente universitaria y con mucho entusiasmo, con mucha gana de compartir y de abrazar a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces démosle un gran aplauso virtual a Liliana. Bienvenida. El tema que vamos a tratar es la lectoescritura y la neurociencia detrás de esa lectoescritura. No es el título exacto, pero ese es No, los procesos neurocognitivos que tienen que ver con la lectoescritura, sí. Muchas gracias. Entonces, dejo sin más preámbulo en el uso de la palabra a Liliana y pues muchas gracias por esa buena voluntad de estar aquí con nosotros. Bien, adelante. Para mí, mientras tanto voy buscando lo que vamos a compartir y yo les cuento que para mí ha sido un gusto poder hacerlo. A mí me encanta esto. Bueno, no lo puedo agrandar, no me voy a hacer problema, porque si lo ven todos, más que verlos todos al costado, va a ser. Pero no sé qué habrá pasado por lo que no lo puedo poner. Ahí va, ahí fue. Okay, muy bien. Sí, habría apretado mal, qué sé yo, viste que siempre esas cosas suelen pasar. Así que para mí es un gusto contarles algo de lo poco que sé, porque me falta un montón, como nos falta a todos, y de compartir esto y de enriquecerme con ustedes. Por lo tanto, la idea es que pueda haber un feedback, ¿sí? Un ida y vuelta. Lo otro que quería comentarles es... Me fui a conversación. Ustedes son un poquito más tranquilos para hablar en el sentido que son más lentos. Si ustedes ven que yo voy muy rápido, lo ponen en algún lado que Luis lo va a publicitar para que yo baje un poco. Liliana, y otra de las cosas es... Te voy a interrumpir un momentito, porque voy a silenciarlos a todos, porque hay varias personas con sus micrófonos prendidos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, tú también vas a quedar silenciada, entonces hazme el favor de volver a prender tu micrófono. Gracias. Ahí está. No, está todo bien. Cuando yo lo pensé, para darlo, o sea, para compartirlo con ustedes, lo pensé de una manera. Después, como el universo con el que estamos trabajando es como un universo bastante amplio, se me ocurrió empezar desde un poquitito antes. Donde ustedes crean que de lo que estoy hablando es muy básico, ponen un poquito más para arriba y yo voy un poquito más para arriba. Voy hasta donde pueda, ¿sí? Pero se me presentaba la idea de que, porque, digo, hablar de lectoescritura tiene como base hablar primero del lenguaje. No voy a hablar de la función cognitiva del lenguaje porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí por lo menos de explicar algunas pequeñas cosas que me parece que son importantes para tener en cuenta. Y después, sí, irme a la escritura primero y a la lectura después como procesos propios. Entonces, lo primero que se me ocurre comentarles es que el lenguaje es una función cognitiva en sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene como base estructuras neuronales y circuitos neuronales que le son propios. Lo que tiene de importante el lenguaje es que no solo está abarcando un hemisferio como todo el mundo cree, porque hay funciones, ¿sí?, como el lenguaje,
como la palabra en sí, que todos siempre hablamos de que es dominancia del hemisferio izquierdo. Y la verdad que no es tan así. De hecho, la palabra verbal sí es dominancia del hemisferio izquierdo. Sin embargo, para el lenguaje necesitamos poner en juego los dos hemisferios. ¿Por qué? Porque el lenguaje no existe solamente en la palabra verbal. De hecho, algún hipoacústico que no pudiera emitir, o sea, tener palabra, no tendría lenguaje. Y eso no es así. Los bebés no tienen palabra y, sin embargo, conocemos el lenguaje de los niños, conocemos el lenguaje de los bebés, conocemos el lenguaje de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, ¿sí? Porque todos tenemos un lenguaje. Ese lenguaje, que es un lenguaje paraverbal, ¿sí? Porque va acompañando al proceso verbal, esa es dominancia del hemisferio derecho. Y así también tiene que ver con la propia empatía, el propio reconocimiento del otro. De nada serviría si yo tengo que hacer una lectura de mi lenguaje si les dijera, ustedes no saben qué contentos que estoy de compartir este momento. Si solo usara el hemisferio izquierdo, yo tendría que tomar como ciertas las palabras que uso. Ahora, ni mi prosodia, ni mi actitud dicen exactamente lo mismo. De esto mucho habla lo que se conoce como PNL, Programación Neurolingüística. No les voy a contar nada nuevo, pero tenemos que tenerlo muy cierto, porque sí es verdad que en casi todo el porcentaje, ¿sí? Vamos a poner el 99%, las funciones de las que voy a hablar, ¿sí? Tienen que ver con el hemisferio izquierdo. Sin embargo, ¿sí? El lenguaje en sí no es potestad absoluta del hemisferio izquierdo. Y eso me importaba que lo supiéramos, que estuviéramos de acuerdo. Y también, ¿qué cosas son comunes del lenguaje? Recuerden que siempre, hasta los 6 meses, alrededor de los 6, 7 meses, 8, sí, más o menos 7, 8 meses, todos tenemos la posibilidad de hacer balbuceos. Y después hay que empezar a detenerse muy claramente en cuáles son lo que va adquiriendo el niño para no quedarnos con la que a los 6 meses empezó a hacer va a hablar. No hay ningún problema. No. En esa edad es solamente un ejercicio del aparato fonador. Después, más adelante, se van a ir dando todas las estructuras de las que vamos a estar hablando. Y ahora sí, si no queda ninguna pregunta, medianamente vamos a comenzar a ver de qué hablábamos. Bueno, me fui. La escritura y la lectura son procesos que abarcan muchas partes del cerebro. Yo diría que casi, no la totalidad, pero casi todo. Porque es un proceso noxopráxico y pone varias de las funciones cognitivas en juego. Es un proceso muy complejo y por eso muchas veces a algunos les cuesta tanto llegar al proceso de la lectoescritura. Creo que para todos la palabra noxo viene de noxias, no hay mucho que aclarar, y práxico viene de praxia, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que se va a poner en juego no solo diferentes lóbulos, ahí vamos. Para el lenguaje sabemos que tenemos dos zonas importantes. La zona de la recepción del lenguaje, que es la misma zona de recepción de la escritura. Entonces, veamos que cuando nosotros escribimos, más allá del proceso visual que se produce y que en el lenguaje se produce en un
en un proceso auditivo y visual, en la escritura auditivo y visual, ¿sí? Podemos marcar como fuerte esa zona para el lenguaje. Comprensivo. Recuerden que por una estructura que se llama arqueado o fascículo arqueato, ¿sí? Tenemos la llegada a otra parte muy importante de nuestro cerebro, que es, en realidad se la conoce como el área de Broca, área 44. Sepamos bien que el lenguaje comprensivo se va a manifestar en la zona temporal del área de Wernicke, que todo el mundo alguna vez la debe haber escuchado, ¿sí? Igual ahí está escrito. Pero tanto en el lenguaje, como en la escritura, como en la lectura, juega un papel importante el cerebelo. Durante muchos años no le dimos importancia al cerebelo en estos procesos. Sin embargo, el que maneja el ritmo y la prosodia en el lenguaje, en la escritura y el adecuarse a la lectura, tiene que ver con los procesos cerebelosos. ¿Qué parte del cerebelo? Los hemisferios cerebelosos. ¿Sí? Ahora, miren qué importante que es este proceso de la escritura y de la lectura, que a la altura de la zona frontal de un área complementaria, que es el área 8, saben que me olvidé de buscar el otro dibujo de cerebro, pero para el que no lo tiene clarito, cuando tenemos la cisura de Rolando, cruzando la cisura de Rolando sobre la zona frontal, la primera área, la primera zona es el área 4. Esa área sirve para los movimientos voluntarios. El área 6 es la que lo completa, porque sirve para los movimientos no voluntarios de los movimientos voluntarios, toda una cosa media extraña, pero para que se den cuenta, para que yo pueda hablar, yo decir la letra A, tengo que abrir la boca. Ese es un movimiento voluntario, pero el movimiento no voluntario de ese movimiento es que se contraigan algunos otros músculos que necesito contraer. Pasando esa zona voy a tener lo que se llama otra zona secundaria, que es el área 8. Al pie del área 8, que más o menos estaría por acá, a esta altura, y ahora vamos a ver por acá, ahí a esa zona tenemos un lugarcito que se va a llamar zona de Exner. Esa zona de Exner es la que maneja la escritura. Y no en vano está en ese lugar. Nada en nuestra naturaleza humana está ubicado ahí porque sí. Porque en la base del área 8, que está la escritura, tengo la parte del lóbulo frontal que se ocupa del pensamiento, el que une ideas, ¿sí? Cuando yo escribo, tengo que unir ideas para poder darle un sentido. Entonces, no en vano está ahí. ¿Y por qué se encuentra en esa zona además? Porque cuando yo escribo, necesito que esa escritura esté organizada. Yo no puedo decir casa, tío, mía, mamá. Porque en realidad, a ver, no puedo decirlo en normalidad, no puedo decirlo si soy una persona que ha adquirido el lenguaje. Por supuesto, no estoy hablando de los niños que están trabajando, diríamos, que están en proceso de la adquisición de la escritura y en el proceso de la adquisición del lenguaje. Entonces, ¿y por qué está en esta área? ¿Sí? Porque acá tenemos la área 45. Un poquitito más arriba tengo la zona del área 46. La 45 es la que va a hacer que yo emita la palabra, ¿sí? Y va a estar en la zona frontal porque tiene que ser voluntario. Pero cerquita, de ahí muy cerquita, casi pegado, tocándolo con lo que llamamos lóbulo prefrontal, tengo el área 46.
más o menos a esta altura, ¿sí? Y esa me va a servir para poder expresar las ideas organizadamente. Por eso se dice que esta es una parte de la sede del pensamiento, que está pegadito a todo lo que es, porque es parte del lóbulo prefrontal. Acuérdense en que las funciones del lóbulo prefrontal, entre otros, como veíamos el otro día con Luis, es planificar, organizar, iniciar, inhibir. Lo que quiero decir y lo que puedo, tiene que ver también con cómo lo digo, de qué manera. No es lo mismo si yo le hablo a mi hijo que si le hablo a un paciente o a un papá. No es exactamente lo mismo. Y entonces eso, digo, también tiene que ver con la parte de cómo me pienso, cómo se trabaja sobre el lóbulo prefrontal para poder decir las cosas según la situación. En contexto lo llamamos nosotros. Pero la escritura Liliana, tiene procesos que... Te interrumpo, Sí. tenemos dos preguntas. Todo lo que vos quieras. Sí, hay una pregunta que me parece interesante con relación a esto que estás hablando, que dice Manuel Alfaro, con las personas ciegas y sordas, ¿estas áreas están desactivadas o cómo funcionan? Pregunta. No. A ver, nosotros tenemos, en nuestro cerebro tenemos áreas primarias y áreas secundarias, ¿sí? Las áreas primarias de la visión en un ciego total, ¿sí? Puede a veces estar desactivada. Si el problema es central de cerebro, ¿sí? Porque el problema podría ser de vías, no constitución, rotura, lo que sea. Y entonces hablamos de problemas de visión periféricos, aunque esté por dentro del cerebro, pero no está en la estructura que le da origen a la función de la visión. Lóbulo occipital, áreas 17, 18 y 19, por esta zona. Por ahí. Pero bueno, a ver, y con la audición pasa lo mismo. Muchas veces hay audición, área 41 y 42, es la área que está pegadito a la cisura de Silvio, si bien digo, pero hay problemas en la comprensión. Uno puede escuchar, pero puede no comprender. O puede tener problemas y no haber escucha. Sepamos, ¿sí?, que cuando yo voy a tratar de hablar sobre la normalidad, y después si quieren vemos alguna cosa que tenga que ver con el déficit, la disfunción, una cosa así. Pero sepamos, para conocer siempre, las personas con alguna capacidad diferente o discapacidad auditiva o visual, procesan, registran, arman su realidad con alguna diferencia. Muchas veces porque las otras, los otros sentidos se afinan tanto que pueden hasta de alguna manera darle un colorido aunque no vean, porque el color se le da la textura. Pero siempre sabemos que las personas que tienen algún tipo de discapacidad no es que no van a lograr todo, indudablemente. El que no tiene visión no va a poder ver, pero va a poder, va a poder reconocer con alguno de los otros sentidos lo que le falta, porque hay muchísima compensación. ¿Y saben quién termina y es el primero que logra manejar esa compensación? La plasticidad neuronal. Porque indudablemente, cuando nosotros, por ejemplo, yo soy cero para dibujar, cero. Yo doy clases en la facu y los dibujos me los tuve que aprender. Y mis alumnos a veces me dicen, ay, profe, eso parece cualquier cosa. Y la verdad es que tienen razón, yo lo asumo. Pero bueno, a mí en compensación me tocó en el reparto poder hablar más.
Entonces, bueno, lo que no puedo con una cosa trato de explicarlo con otra. O, como es este caso, le pusimos una filmina. O filmina es medio viejo, una imagen. Entonces, otra de las cosas que quiero que quede claro es que por ser un proceso nóxico, y por eso está marcada cerca de la comprensión, cerca del área del lenguaje, ¿sí? de la zona de Wernicke, que en realidad el dibujito es un poco más alargado, pero no importa. Esta me pareció que tenía todo lo que podíamos necesitar. Tenemos una zona que se llama, en un tiempo la llamábamos la llave del cerebro. ¿Por qué? Porque es la zona que recoge toda la información nóxica, de todo, ¿sí? Todo lo que nosotros, la noxia, acuérdense, que es el conocer por una modalidad sensitivo-sensorial. Cuando yo uno a esta altura lo que veo que viene de la zona visual, occipital, lo que puedo tocar que viene de una zona, de la zona parietal, lo que recibo por el olor y por el gusto que viene por esta zona interna, que es lo que está, donde está espera, no me va a salir el sistema límbico, más lo que escucho, tengo la integración. ¿Qué hace la integración? Dos cosas. Permite, para cualquier cosa sensitivo-sensorial que no sea auditivo, nos permite unir que si nosotros vemos el color rojo, vemos algo de forma de manzana, sentimos el olor de la manzana, eso es manzana. Si yo veo una cerámica de manzana, voy a tener todas las características, pero cuando la vaya a oler, no va a tener olor a manzana. Entonces es algo semejante a una manzana, voy a poder decir. Y eso lo logro gracias a las noxias, ¿sí? Y cuando le agrego la comprensión del lenguaje que está en esta zona, puedo comprender lo que me están diciendo. Y comprender significa que yo lo puedo guardar en lo que dentro de un ratito vamos a ver, que es las cajas de las palabras. Las cajas de las palabras se pueden guardar realmente cuando las pudimos comprender. Si no, la verdad es que no se guardan. Decís, alguna vez la escuché, ahora qué es, no lo sé. Bueno, les decía, como vamos a empezar por la escritura, hay un montón de procesos que necesitamos que se den en la escritura. Primero, la escritura es la apropiación del lenguaje escrito. Lo que existió en el mundo siempre, o sea, en nuestros primeros, diríamos, nuestros predecesores filogenéticamente, solamente existía el lenguaje, tanto corporal, paraverbal, como después cuando empezamos a hablar, el lenguaje, el lenguaje verbal. Después teníamos que, nos fuimos armando en sociedades diferentes, con estructuras diferentes, y algo tenía que estar asentado. Para que algo estuviera asentado tuvimos que empezar a adquirir algo, un medio. Y se logró por medio de símbolos. Después vamos a ver un poquitito que los símbolos fueron diferentes a través del tiempo. Chiquito, como para que tengamos una idea. Y entonces la escritura es un modo de expresión, pero es una adquisición, diríamos, no natural, sino artificial. De hecho, la tenemos que aprender. Nosotros, el lenguaje materno, si no tenemos ningún déficit, lo aprendemos por relación humana. Y tenemos que saber que nuestro cerebro está preparado para aprender cualquier lenguaje. En el momento del nacimiento estamos preparados para aprender cualquier lenguaje. Yo aprendí el castellano o el español porque nací acá y el ambiente familiar tenía que ver con este. Si yo hubiera nacido en otro país o el ambiente familiar
hubiera abonado, ¿sí? Hubiera hecho el ejercicio de otro circuito, hubiera aprendido otro. De hecho, podemos aprender una segunda lengua, aunque después vemos que la segunda lengua entran por otro lado, pero bueno, salvo que se aprendan desde muy pequeñitos. Yo siempre digo que los que ustedes tienen en Latinoamérica, en el sentido Centroamérica, es que ustedes dominan muchísimo el inglés. Miren, yo el inglés lo domino nada más que para leer, porque para escribir, si me escucharan hablar, soy peor que un indio, no puedo. O sea que mi organización y planificación para el inglés no es buena, me cuesta bastante. Bueno, entonces, ¿cuáles son los procesos? Vamos a ver cuáles son los procesos que se ponen en juego en la escritura. Miren, para la escritura necesitamos algunas características, diríamos, algunos principios que se empezaron a formar, que se empezaron a armar desde nuestro propio nacimiento. Y eso va llevando a conseguir tener la disposición para escribir. Primero, tenemos que tener en juego el aparato motor. ¿Por qué? Porque necesitamos de principio la aprehensión. Uno de los primeros reflejos con los que nacemos, que es de prensión, que es lo que nosotros llamamos reflejo arcaico. ¿Significa que es viejo? No. Significa que el reflejo arcaico es aquel reflejo que se modifica para las necesidades. Y el reflejo de prensión se modificó, porque nosotros seguimos agarrando, pero sin embargo se modificó cuando se lateralizó el dedo. Cuando el pulgar se lateralizó, pudimos usar el trípode. Y esto es un signo puramente humano. La lateralización del dedo pulgar es puramente humano. Porque a pesar de que haya a nuestros primos hermanos los primates, son bastante cercanos, la tienen así, no pueden doblar. Entonces agarran, pero no pueden doblar. Bien, entonces tenemos el aparato motor por un lado, ¿sí?, que es el que me permite, pero además, dentro de los reflejos arcaicos con los que nacemos y que son importantes para la escritura, y vamos a ver que también para la lectura, después vamos a ver que hay cosas que son bastante comunes, porque es manera de expresión también, es manera de expresión del lenguaje, una u otra. Es otro, lo que llamamos reflejo arcaico y signo blando, que es la lateralidad. No es lo mismo la A y la D que la D y la A. De una manera diría A y de la otra manera diría da. Y en la escritura, sobre todo en los primeros años, los chicos tienen la tendencia. No solo en la escritura, en la lectura también, y ya vamos a ver que está bien, no está mal. O es esperable, no sé si está bien, es esperable, la palabra sería y es esperable. Por las praxias conseguimos hacer, además, movimientos. Yo no sé cómo le dicen ustedes al reflejo que nos da la lateralidad, pero para nosotros es el del esgrimista, o lateral, ¿sí? Es el poder mover para un lado y para el otro. Importante, ¿sí? Los chicos tienen de chiquito poder tener actividad de un lado y del otro, ¿sí?, para que puedan tener lateralidad. Miren, yo hace muchos años atrás, pero yo siempre agradezco cuando me pasan estas cosas, porque las cosas que uno ve a veces en la facultad, que estudia y que dice, esto no lo voy a ver nunca. Yo, gracias a Dios, he visto muchas cosas y en algún momento voy a hacer un parate y les voy a contar algo de mi historia, porque si no parece, me presenté, no me presenté, pero hay algunas cosas que por ahí se han... Yo tenía un nene que no conseguíamos que caminara para la izquierda, pero que no conseguíamos que fuera para la izquierda. No, por lo tanto, cuando empezaba a escribir de izquierda a derecha, le costaba horrores, no podía. Cuando empezó a jugar con...
Bueno, con el tiempo, ¿sí? La verdad es que la mamá me decía, no, es todo natural, estuvo todo normal, todo fue bien. Bueno, uno se va quedando con eso en el consultorio. Un día, no sé cómo fue, me dice, no, dice, porque yo cuando era chiquito y le daba de mamar, de este lado le daba así, pero vos sabés que no giraba la cabeza, le daba así. O sea, el no tener movimiento de un lado al otro hace ver solo una parte de la realidad. Y eso es muy influyente para la lateralidad. No quiere decir que a todos les pase, quiere decir que a veces tenemos que indagar un poquito más porque lo que es normal para los papás puede no ser tan normal para nosotros como profesionales o para los maestros en las escuelas. Y este nene recién empezó a notar, o sea, él no, la mamá empezó a notar cuando el nene fue al colegio, porque si no le parecía normal. Y la verdad es que no, hubo que hacer un trabajo grande porque eso influía en la escritura y en otro montón de cosas. Bien, entonces, además del trípode, ¿sí? El movimiento. Y ya vamos a ver por qué, por la adquisición diríamos, de la escritura. Si bien, por lo menos en mi país, ustedes me dirán después si en el suyo, los chicos aprenden a escribir con letra de imprenta mayúscula. Y en esa letra por ahí hay menos problemas. La motricidad fina. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos la motricidad fina? Miren, si tienen chicos con problemas de motricidad fina, masa o arena, que jueguen con la arena mojada, digo, cosas que le permitan aumentar todo el conjunto de relaciones neuronales con este proceso, simple, sencillo. Bien. Necesitamos, desde lo sensitivo, la orientación, junto con este, diríamos, primer momento que es el reflejo, la orientación. La orientación tiene que ver con el lóbulo parietal, ¿sí? Ese nos va a ayudar a poder orientarnos. Y tiene que ver con la lateralidad indudablemente. Y otra de las cosas que necesitamos para poder escribir es escuchar, o haber escuchado en algún momento. ¿Sí? Ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo hacemos con los chicos hipoacúsicos? ¿Sí? O acúsicos. El hipo está descendido, el A no tiene nada. Bueno, se va a retrasar todos los procesos. Indudablemente después aprenden, ¿sí? Pero no los podemos esperar a la edad que tienen, que diríamos, de lo esperable. Se va a ir retrasando. Entonces, a partir de que empezamos la escritura, ahí tenemos un montón de funciones que se ponen en juego. La memoria, ¿sí? Porque yo tengo que recordar cómo era la letra. ¿Eh? Después le vamos a poner otro nombre cuando nos vayamos a la lectura. La función ejecutiva que recién está empezando a producirse, o sea, a armarse, y es cómo la dibujo, cómo la hago, de qué manera, junto con la memoria se va a poner en juego. ¿Sí? La afectividad, miren, la lectura y la escritura dependen muchísimo de cómo trabajemos desde la afectividad, de cuánta motivación tenga el otro que tenemos enfrente. Para todo es necesario. La gran diferencia es que para esta, como se da en niños, la motivación en general tiene que venir de afuera. Cuando nosotros estudiamos o leemos, la motivación en general adulto no viene desde dentro. Nosotros queremos aprender, nosotros queremos saber. Que ustedes estén hoy acá significa que algo tenían ganas de saber, aunque sea de verme la cara, no importa, algo. Porque quizás no cumpla ninguna de sus expectativas. Pero es desde ustedes la motivación, el hecho de encontrar. En cambio, en el chico, para el chico con el lenguaje le alcanza, el niño le alcanza con el lenguaje. Cuando hablo de niño estoy generalizando, niño y niña, no voy a estar separándolo porque para mí la generalidad es el ser humano. Y entonces
la motivación se lo tenemos que, digamos, la tenemos que armar nosotros. Cuando digo nosotros, somos nosotros como familia, nosotros como institución, nosotros como docentes, y todos juntos también. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a ver que siempre se van a dar algunas características. Cada vez que nosotros escribimos y cuando comenzamos a escribir, vamos a usar dos de las dimensiones del lenguaje. Por ahí, si ustedes no se acuerdan, las dimensiones del lenguaje son 4. La dimensión fonológica, la morfosintáctica, la semántica y la pragmática. Una me habla de cómo lo escribo, la otra cómo armo la oración, la otra qué estoy diciendo y la otra cómo lo utilizo. Son 4 dimensiones diferentes que tiene el lenguaje. ¿Sí? Sería muy largo explicarlo, pero medianamente como para que tengan una idea. ¿Sí? Pero bueno, las que comenzamos a utilizar desde muy pequeñitos son 2. La fonológica, que ya la vamos a volver a ver cuando lo veamos en la lectura, por eso nos quedamos con eso, y la morfológica. La morfológica me va a decir la forma. Miren, no sé cuál es la manera que tienen de aprender en su país. Yo lo estoy viendo desde el mío. Acá pasamos por muchos tipos de aprendizaje de la escritura. Ahora ya hace un tiempo estamos usando que los chicos empiecen a escribir como puedan. ¿Sí? Bueno, acá estamos. Indudablemente los chicos van a empezar por las vocales y tiene que ver con una característica. Las vocales son de las únicas letras que tienen una sola forma de decirse. La A es A, la A es E, la E es E, la I, la O y la U. No hay forma. Ya vamos a ver que las otras, en la lectura, vamos a ver que tienen bastantes maneras diferentes. Y cuando empiezan a escribir es cómo escriben. Por supuesto, acá estamos viendo un chiquito, 4 o 5 años, dice ahí. Bueno, entonces, indudablemente, lo único que puede conocer, y gracias a Dios, acá la prestación o la iniciación a la lectoescritura está en lo que nosotros llamamos preescolar, sala de 5, entre 5, o sea, entre los más grandes de 5 y los más pequeñitos de 6. Y es así como conseguimos que trabajen. Acá también, los chicos escriben como lo escuchan, tiene que ver con la fonología. Acá, recién a los 6, 7 años, tenemos algo de un poquitito acercándolos a lo morfológico. ¿Por qué? Porque pensemos en los más grandes de 6 y los más pequeñitos de 7, que para nosotros es el primer grado del colegio primario, lo llamamos nosotros. Pero es cuando los chicos, diríamos, entran la primera noción directa o conexión directa con un libro, con escribir y todo, porque en preescolar escriben su nombre y todas esas cosas, hacen algún aprestamiento, ¿sí? Pero poquito. Bueno. ¿Cuáles son, cómo empezó la escritura y por qué? La escritura empezó, como les decía, para recordarnos algo a lo que estábamos obligados, algo de nuestra historia, para la transmisión. Si bien las primeras transmisiones fueron orales por el lenguaje, después apareció la escritura. ¿Sí? Y la primera escritura fue ideográfica. Una idea estaba armada con un signo o un símbolo. Bien. Pasaron bastantes años hasta lograr el abecedario. Y hoy volvemos
a la ideográfica. Se juntó la ideográfica con el abecedario. ¿Sí? Digamos, muchas veces, para que lo podamos reconocer, para que los chicos puedan tener ideas de ciertas y determinadas cosas, unimos las dos. Lo que viene de hace muchísimos años atrás, desde los primeros hombres, ¿no?, que empezaron con escritura, por supuesto, que no son los primeros de todo, y el abecedario, que es una convención social, es cultural. Nosotros hablamos de una determinada manera en castellano y los sonidos de las letras tienen un determinado sonido. En inglés tiene otro y en alemán tiene otro, ¿sí? Son sonidos diferentes. Lo que sí tenemos que saber, porque ahora después lo vamos a ver con la lectura, es que nosotros tenemos uno de los idiomas más transparentes del mundo. ¿Junto con qué? Con otros dos idiomas más. El italiano y el alemán. ¿Por qué? Porque a cada sonido de letra le corresponde a cada letra le corresponde un sonido. Eso es lo que hacemos. Hasta ahí. ¿En dónde? En la escritura. Ya vamos a ver que en la lectura tenemos algunas modificaciones. Ahí hay algunas cosas que se nos complicaron un poquitito. ¿Sí? Bien. Se me fue una, me voy a ir acá y me voy a quedar un minuto. ¿Cómo aprenden los chicos a escribir una vez que lograron tener, diríamos, de poder manejar el lápiz, lo que sea, el crayón, de reconocer medianamente cómo es el dibujo de la letra? El primer dibujo es el dibujo de la imprenta. Cuando tengan algún problema con algún chico que le cuesta aprender las letras, miren, agarren una cajita o díganle a los papás que agarren una caja o ustedes en su consultorio y hagan que dibuje la letra en arena. Le ponen arena sequita y dibuja. No pueden tener arena, tengan un rollito nosotros le llamamos cinta o piolín, supongo que la deben llamar lo mismo. No tengo nada, pero es parecido a esto, que es el cable del teléfono. Háganle que los chicos dibujen, armen, peguen, porque esa es la mejor manera de conseguir una representación mental. Una vez que tenemos la representación mental, podemos hablar de que hay un poco de conciencia. ¿De qué conciencia? De la fonológica, que es la del sonido, ¿sí? Entonces, y la morfológica porque es el de la forma. ¿Bien? Bueno, en mi país, la forma más común en cómo los chicos empiezan a a escribir, es con la letra imprenta mayúscula, que está bien, que tiene está buenísimo, está considerado que es una de las mejores. ¿Por qué? Primero, porque carece de rasgos accesorios, son rasgos simples. Y después, porque de la otra manera nos da el esqueleto, el contenido del formato de la letra. Una de las dificultades es que es desligada. Y ahora vamos a ver por qué. Deme un segundo. Liliana. Sí, dale. En el momento en que cambias de presentación, de diapositiva, de repente podemos contestar algunas preguntas antes de que lo hagas. Tú me dices. Regio, solo una sola cosita y ya contesto. Después, imperiosamente, y ¿saben qué? Yo acá peleo un montón en Argentina, porque antes los maestros le daban mucha más importancia. Ahora no, la letra cursiva. Miren, el dibujo de la letra cursiva acerca muchísimo más a los chicos a la representación mental de la letra. Parece mentira, pero el dibujo de la letra. Lo que pasa es que acá en Argentina el maestro no le enseña más la letra. Cuando yo iba al colegio, años A, no me pregunten cuántos, pero años A, el maestro se dedicaba a enseñar la letra.
los chicos no se olvidaban más y los chicos tenían muchísimo mejor letra que ahora. Los chicos van mejorando la letra porque van mejorando la motricidad, van perfeccionando sus propios movimientos, alguien los ayuda a encontrar, diríamos, la forma, pero lo hacen mucho más tarde. Por supuesto, hay muchísimos que naturalmente lo van a lograr, porque es característica de cada uno, diríamos, en su cerebro las conexiones fueron dadas para que tenga una motricidad bárbara y pueda ver, observar, percibir las diferencias. Pero cuando esto no está, la enseñanza del dibujo, de la letra, ayudaba un montón. Hoy eso a los chicos a veces les cuesta. Si no van a algún lado que los ayude, un papá que los pueda ayudar, un familiar, el que sea, que lo pueda ayudar, o un espacio terapéutico, que es difícil. Bueno, primero, hace especialista a las áreas, sobre todo a la de motricidad, a la del movimiento, a la zona que yo les decía, la zona 8, la zona de Exner, lo hace más especialista. Integra la sensación del dibujo con el control, o sea, trabaja además la inhibición de los movimientos, que al principio le va a costar, sí, indudablemente. Es decir, nosotros lo vemos hacer y por ahí te hacen la A cursiva minúscula y te la hacen del renglón entero. No importa, después lo van a ir mejorando. Esto es plasticidad neuronal, es ejercitación, se soluciona. Bien, hay un estudio, debe haber muchos, pero hay uno que yo he leído y que lo he trabajado, de una universidad, de la Universidad de Indiana, que dice que aumenta muchísimo la relación de redes neuronales el trabajar la letra cursiva. Por eso si hay maestros, yo no les pido por mí, les pido por sus alumnos, que los ayuden con el ejercicio del dibujo de la letra cursiva. Quizás les tome mucho tiempo y yo lo acepto, ¿sí? Pero bueno, quizás es un convenio que tengan que hacer con los papás, un convenio que puedan hacer el terapeuta con los familiares para hacerlo en el lugar en el lugar terapéutico, en el espacio terapéutico, en el caso que la escuela no lo explique, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los predictores para la escritura? Porque para todo siempre hay algún predictor. Para la escritura, el poder tener conciencia fonológica. Cuando digo café y no puedo, cuando recién hablo, es A y E, no importa, así como estaba escrito en la anterior. Ahí empieza a haber conciencia fonológica, simple, pero ven que los sonidos están puestos en el lugar que corresponde. Bien. En este caso de la palabra hay conciencia, si bien acá hay un poquitito más. ¿Por qué? Porque usó una letra que tiene un doble nombre. Ahora les voy a explicar. Uno es el nombre y otro es el nombre del fonema, o sea, el sonido del fonema. ¿Sí? Entonces, digo, acá todavía es mayor. Entonces esas cosas por ahí hay que tenerlas en cuenta, para que se den cuenta. Entonces, la conciencia fonológica. Otra, la memoria semántica. A medida que vamos creciendo y vamos adquiriendo la escritura, la memoria semántica nos dice cómo se escribe la letra morfológicamente, pero también lo que significa. Y no es lo mismo poner mesa cuando estoy escribiendo que poner misa. Si yo lo veo y me doy cuenta, digo, no, esta palabra, la memoria semántica hace, no, porque misa acá no puede ir. Los chicos empiezan a darse cuenta de esas cosas. Y si no los ayudamos. El déficit del reconocimiento, ¿sí? de este reconocimiento fonológico, puede, no siempre, en normalidad, quiero decir, chicos con ningún déficit sensitivo ni nada, puede
ser predictor de dislexia. ¿Mm? Entonces eso hay que saberlo, porque la dislexia no está exenta, no está lejos de lo que es la conciencia fonológica. Y el desarrollo de la palabra tampoco, de lo verbal. ¿Sí? Así que bueno, trabajen la letra cursiva. Un pedido desde mí que yo lo vengo peleando. Acá en Nadie es profeta en su tierra, no, acá no es posible. Lo dejan que los chicos lo hagan como puedan, pero quizás algún otro lo escucha desde otro lugar. Voy a correrme ahora a la lectura, entonces sí, si querés, hablamos de lo que preguntaron, de las dudas, de lo que queramos agregar. Acá hay varias preguntas. Voy a leer lo que está en el chat antes de darle la palabra a Miriam, ¿ok? Por ejemplo, sí. Georgina nos dice que en el ejercicio que indicabas puede utilizarse el limpiapipas, que sería excelente, dice. Ese es un aporte. Luego... Todos los aportes son bienvenidos. No sé, el limpiapipas, ¿qué es? ¿Es el cosito que se mete dentro de la pipa para...? Son unos alambritos que están forrados como con lana, digamos, una especie como de lana que se usan para hacer como un trabajos cablecito, manuales. como un cablecito rígido que no le puede... Genial. Exacto, sí. Genial. Pues esa es una, dice, ahora hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál sería dice Lizzy Díaz, cuál sería la mejor forma o la mejor manera de poder enseñarles a escribir a niños en este tiempo, de manera virtual? ¿Qué podríamos hacer como para que los niños aprendan a leer y escribir de forma virtual? Miren, yo les cuento cómo lo trabajé con algunas maestras que me decían cómo empezamos. Lo primero es que tuvimos que comprometer, sobre todo el primer grado voy a hablar, después vemos, a ver, debe haber más de una, yo les cuento la mía. Yo con 2 o 3 colegios con los que tengo mucha relación y con algunas directoras de otras escuelas, he tenido, antes de comenzar en primer grado, antes de comenzar a la escritura y la lectura, porque ya vamos a ver que lo ideal es que se den al mismo tiempo, conjuntamente, una con otra, y por qué, tuve una entrevista, o sea, tuve una charla con los papás y les expliqué 2 o 3 cosas. Y por ahí me adelanto, pero no importa, después lo volvemos a ver. La primera es que los chicos necesariamente iban a tener que aprender con la virtualidad es bastante difícil para el ejercicio, así que el ejercicio que hiciera la docente en la virtualidad lo iba a tener que hacer el nene, lo iba a tener que replicar el nene o la nena, ¿sí? El alumno en una hoja. Bueno, este señor, que es un genio, quiere aparecer a toda costa, pero no lo vamos a dejar aparecer, por ahora. Entonces, el contrato que hicimos con los papás era que si lo que teníamos que trabajar era lo fonológico, ¿sí? Para la escritura y para la lectura, pero especialmente para empezar a escribir, yo no le podía decir al nene la P. No, porque si yo le digo la P, le estoy agregando una consonante y una vocal al mismo tiempo. Entonces teníamos que trabajar con ellos el orden fonológico, la conciencia fonológica, igual que para la lectura. Entonces, lo que usamos es el fonema, la P, la T, la L, y hago dibujos. Una vez que el chico aprende a hacer lo que la puede reconocer, hago algún juego, como por ejemplo, hago una pista, ¿sí? Algún juego de números, que el recorrido me lleve a la letra. Puedo jugar en grupitos hasta que rápidamente por ahí descubran qué letra es. Por supuesto no se puede hacer con la primera, pero cuando aprendieron 3 o 4, no hay problema. Recorran visualmente la letra, porque el recorrer visualmente la letra lo que hace es que ellos en su representación estén armando su ejercicio, el ejercicio de la mano, que no lo hacen indudablemente porque están haciendo el recorrido de la lectura, pero ya les dije, va como pegadito.
Y el principal es que cuando los papás le enseñen, con las vocales no hay problema, que fue lo primero que dije, son las únicas que tienen un solo sonido, o sea, un solo nombre, son A, E, ya está, o U, pero con las letras no, porque yo no sé, voy a hablar desde mi país. En mi país siempre estamos acostumbrados a la P, la D, la T, entonces los chicos, yo tengo un nene que lo tengo hace muy poquitito, tercer grado de colegio, es un chiquito que tiene mucho problema de lenguaje, con unos papás que pobres no tuvieron, diríamos, no se acercaron al profesional justo. Porque los profesionales no somos ni buenos ni malos, creo que a veces tenemos como más percepción o más debilidad para algunas cosas que para otras. Este nene apareció en mi vida, me pidió que le diera una mano una chica que fue alumna mía en la facultad, porque ella llevaba un año y no había conseguido que hiciera nada. Cuando digo un año, por ahí fueron 7 meses, una cosa así, 8. Bueno, yo lo tomé en noviembre del año pasado. Mucho trabajo, no voy a mentirle. Mucho trabajo mío, mucho trabajo del nene. Cuando vino no reconocía, pasaba tercer grado, nosotros habíamos estado todo el año virtual y no reconocía ninguna de las letras. Ya el problema venía desde primero, porque lo hicieron pasar, porque acá en Argentina te permiten pasar a segundo aún sin conocer las letras. Bien. Entonces, el primer grado acá le decimos no se repite, ¿sí? Entonces, pasó. Segundo grado estuvo trabajando hasta septiembre, octubre más o menos, y esta chica con un poquitito, digamos, si fue alumna mía, siempre un poco menos de experiencia tiene. No digo que sea mala, era buenísima, es buena, con muy buena, pero a veces es la forma, por dónde le entras, no importa. Hoy, está bien, trabajé todo noviembre, no sé, 15 días, pero trabajé en diciembre, enero, febrero y marzo. Hoy ya conoce y escribe todas las letras a pesar de tener problemas de lenguaje, por supuesto. ¿Lo escribe al ritmo de un chico de tercer grado? No, le cuesta un poco más. Pero lo hace. Y ya llegamos a poder aprender el número 1000. Cuando no reconocía nada más que hasta, diríamos, reconocía hasta el 10, las unidades nada más. Hasta el 10 ya, y lo conocía porque por Messi y por Maradona. Bien. Pero yo arreglé con los papás esto. No quería que más, cuando le dijera una letra, se las nombrara, como T, como D, y eso nos ayudó muchísimo. Y después es mucho trabajo, mucho trabajo. Yo sé que, digo, para la escritura, para que aprendan la escritura, los chicos tienen que poner el cuerpo, por eso les doy ejercitación y les digo cómo, pero nosotros, los que estemos trabajando con ellos, también tenemos que poner el cuerpo. Y yo me he sentado y me he puesto en el piso con él, haciendo con una soga la letra, o empezándola y diciéndole, bueno, ahora, ¿para dónde tenés que ir? Y esta letra que terminamos de hacer, ¿cuál es el sonido? Esta es la manera que yo lo trabajé. No creo que sea la única. Seguramente ustedes van a tener 250.000 cosas más creativas que yo, pero a veces es el puntapié. Alguien me dijo que podía hacerlo por acá, bueno, seguro que lo puedo hacer por otro lado también. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay No. cantidad de preguntas. Hay algunas que estoy tratando de asociarlas, ¿verdad? Por ejemplo, Mariana nos decía que qué pasa cuando un niño o una niña no aprenden a leer y escribir en su idioma natal. Y luego pues había ahí también el asunto de por qué se le facilita más la pregunta de Susi, a su hija aprender a leer y a escribir en alemán, pero que en alemán se le dificulta. Estamos hablando de idiomas, por eso lo asocié. O sea, no poder hablar, no poder escribir y leer en su propio idioma. Y otra pregunta que tiene que ver con aprender a leer, la facilidad de poder aprender a leer en un idioma y no en otro. Bien. Para asociar un poquito a ver, voy a tratar de ver si la puedo contestar. Sí.
o sea, si puedo colmar sus expectativas. El que haya problema de la lectura y la escritura en su propio idioma, digamos, es algo que se logra con trabajo. Hay chicos que les cuesta más, hay chicos que, diríamos, por este sorteo que nos toca cuando nos toca armarnos, diríamos, cuando nos toca embrionariamente armarnos, hay algunos chicos que por X causa hacen mayores conexiones. Por supuesto que tiene que ver con la genética, indudablemente. Hay cosas que tienen que ver con la genética. Es más, la dislexia también tiene que ver con la genética. Así que, digamos, sabemos que muchas de las conexiones, si están en más o están en menos, muchas veces es porque ya vienen con la firma de la familia. Así que es trabajo, ¿sí? Si el chico comprende lo que estamos hablando, si el chico es trabajo. ¿Trabajo mucho? Sí, mucho trabajo. Sí. Pero miren, después de lo que acabo de contarles, les puedo asegurar que si aprendió este nene, que indudablemente no lo voy a exponer, pero les podría contar, es un nene que casi no puede hablar. Tiene 9 años, para que el otro día aprendió por primera vez a decir 9 conmigo, porque está con problemas, diríamos, con su fonoaudióloga, su terapista del lenguaje. Dejó de trabajar por problemas de la pandemia y no engancha con nadie, bueno. Pero hasta hace poco decía, obo, así, tal cual como se los digo. Empezamos a trabajar la N, la escribimos, le dije que se empezaba a escribir, que se escribía así, la trabajamos desde la escritura, la escribió y la pudo empezar a decir. ¿Es trabajo? Sí, pero se logra. No hay forma de no lograrlo, salvo que tenga algún problema que pase por otro lado. Y ahí sí, ya no puedo contarlo. Ahora, ¿por qué puede aprender otro idioma y no el propio? Me decían, a veces tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Digo, si el ambiente es favorecedor porque va a un colegio que le gusta, porque muchos de sus amigos hablan en otro idioma, eso es lo que ayuda. Porque en realidad aprender uno o aprender otro es exactamente lo mismo. Yo le dije al principio que nosotros estamos capacitados en el momento de nuestro nacimiento para haber hablado chino, mandarín, que es uno de los idiomas más difíciles. Hoy, si lo tuviera que aprender, no sé si lo aprendería. Que va a ser aleatorio, ¿cómo van a quedar? Perdón la interrupción ahí. Así que, y si no, después me mandan algún mensajito y nos sentamos y lo charlamos específicamente. Muy bien, gracias. Te voy a leer todos los comentarios que hay y vos decidís qué contestar o cuál te llama la atención, ¿de acuerdo? Porque es bastante, entonces, para que se escuchen, pero que la comprensión de que de repente después en el chat podemos continuar por asuntos de tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Bertita dice, he experimentado que se facilita el aprendizaje de la lectoescritura cuando se da prioridad primero a la conciencia fonológica y la lectura y por último a las grafías de las letras. Ese es un comentario. Luego Raquel dice, una consulta, dice, cuando los colegios privados indican que en kinder de 5 años los niños aprenderán a leer y escribir, ¿no es eso presionarlos? ¿No les estará creándoles ansiedad? Es una pregunta que hace. Luego Vania dice que la han criticado mucho por enseñar letra cursiva, pero ella lo sigue haciendo. Karen Enríquez dice también se puede hacer lo de que los niños formen letras con plasticina, como otra sugerencia. Lizeth dice que hay excelentes libros. Vania dice, les explico a los padres que es un desafío. Aprenderla es bueno para desarrollar nuevas destrezas en su cerebro y lo logramos. Solo con casos de discapacidad es más complicado. El aprendizaje de la letra cursiva se está refiriendo a ella. Sí, sí. Luego, pues, Elizabeth Pineda que dice, ¿cómo hago para que mi nieto de 5 años, él no dice bien las palabras, él se da a entender a veces con señas, pero no le digo que hable bien, pero yo le digo que hable bien, él sabe las vocales y los números hasta el 20? Es una pregunta también.
¿Qué podemos hacer para trabajar la memoria semántica? Es la pregunta de Claudia. Irene Carvajal nos pregunta, uy, se me fue. Se me fue a ver, la estrategia fue solo el sonido, pregunta. Karin dice, ¿qué pasa cuando una persona empieza a aprender la lectoescritura a los 12 años y no en el periodo regular? ¿Qué diferencia puede haber ahí? Jere nos dice, tengo el problema con mi nena que está en tercero y aún no reconoce ni las letras ni los números. Virgilio nos dice, ¿cómo podemos trabajar con un adulto de 40 años de edad que tiene dificultad para aprender a leer y escribir, pero sí tiene el deseo de hacerlo? Dice. Ileana Páez dice, en mi familia mi hermana tiene dislexia y 2 de sus hijas tienen dislexia también. Yo me doy cuenta que a veces confundo las letras, pero me doy cuenta. Seguro, con un gradito menos, quizá también fuera disléxica. Para ahí que solo contesta, para un Sí, minuto solo, muy bien, escúchame, ¿cómo se llamaba esta chica, la última, la que dice que sus sobrinas tienen dislexia? Y ahora voy por todas. Pero, Ileana Páez. Ileana, bien, Ileana Páez, ¿sabés qué? Si vos te hicieras algún estudio, no te lo hagas, porque si ya llegaste hasta acá, no sé cuántos años tenés, pero si llegaste hasta acá, es nada más que para conocerlo vos. Seguro tenés lo que se llama dislexia residual. Uno encuentra estrategias para lograr mejorarlas, porque se da cuenta, pero las tiene. Para que te quede claro, yo tengo una hija mía que es disléxica, y la verdad es que le fue muy bien en la universidad, fue segundo promedio de su carrera, en su carrera. Así que, diríamos, es para conocerlo. Lo que pasa es que capaz lo que te costó o lo que le costó a tu familia, cuando digo son tus sobrinos y todas esas cosas, cuando chiquitito, cuando tenés un acompañamiento se hace un poco más llevadero y menos sentir que no podés, nada más que eso. Hay muchos que lo compensan solo, otros no, pero hay muchos que lo compensan solo. Sigo contestando 2 preguntas porque si no me voy a ir olvidando. Alguien dijo que tenía problemas por hablar, que no hablaba bien y que lo corregía. Sí. Que no hable bien puede pasar desde una cosa muy simple, como por ejemplo que le hablen como un bebé y el chico contesta como un bebé, nene, nena, el niño, ¿sí? Y si yo le digo, pobrecito este nene, bueno, digo, esto no, a los chicos hay que hablarles bien, con dulzura, pero son seres humanos, no son muñequitos. Entonces, usemos la palabra y el tono dulcemente, pero el tono que necesitamos. Y si lo corregís, yo te diría, sí, corregir, mostrarle que se puede mejorar, ayúdalo, pero si esto, a veces también hay que consultar a algún profesional. No sé exactamente cuál es el caso, pero nunca quedémonos sin consultar, porque a los chicos que tienen problemas en el lenguaje se les hace bastante más dificultoso la escritura cuando es el dictado y la lectura muchas veces, ¿sí? Así que, digo, ahí está. La otra es cómo logramos la memoria semántica. La memoria semántica va asociada a la afectividad. Jueguen, trabajenla. Puede ser que los chicos no se acuerden y está bien, ¿sí? Porque los chicos empiezan a usar muchas palabras del adulto y muchas veces no saben ni en qué lugar está puesta. Otras veces usan la palabra, el vocabulario del adulto y saben dónde ponerla. Cuando nos cuesta que el chico reconozca alguna cosa que se lo hemos dicho varias veces, alguna palabra, por el significado, por la forma de tomarlo, bueno, en esos casos, ¿sí? Jueguenle desde lo afectivo. Jueguen, miren, no hay mejor manera de acercarse a aprender que desde el juego, ¿sí? Yo sé que a veces es complejo y que los docentes en las aulas no lo pueden hacer, pero si algún día ponen hacemos una carrera, ¿saben por qué les estoy diciendo una carrera? Y es competencia, ¿sí? Pero hagan una competencia colaborativa. ¿Cómo hacemos con una competencia colaborativa?
tienen que aprender todos los, estoy inventando, todos los árboles de la región, porque vamos a jugar una competencia. Pero van a tener que, voy a hacer 4 preguntas, suponiendo que sean 4 chicos por cada grupo, voy a hacer 4 preguntas y tienen que contestar todos bien. Entonces, estoy haciendo competencia, ¿sí? Pero la estoy haciendo colaborativa. No le resto el hecho de ganar, ¿sí? Con el hecho de vamos a ganar si ganamos todos juntos. Entonces tiene como un doble mensaje. Yo solo no me voy a salvar, tengo que trabajar con el otro, pero de la otra manera también pongo el juego de ganarle a otro equipo. Esta es una manera, digo, siempre la afectividad, siempre la motivación tiene que estar en el medio. Y otra es la lectoescritura a los 12 años. No sé el motivo por el cual comienza a aprender a los 12 años o empezó a trabajar. Digo, ahí, si querés mandarme a... La otra pregunta de que preguntan de una persona de 40 años, tal vez podrían asociarse para contestarlas. Sí, a ver, la forma de aprender del adulto o del joven adulto o del prepuber, como es esta chiquita de 12 años, si no tiene ninguna dificultad, que es lo primero que hay que evaluar, el trabajo es mucho más sencillo, porque los chicos ya conocen las letras. ¿Por qué las conocen? Porque hoy los chicos de 5 o 6 años ven un cartel de Coca-Cola y se dicen, ahí dice Coca-Cola, ya está. Entonces, después trabajamos para darle el sonido a la letra, para unirla y todas estas cosas. Pero, y a los 40 años quizás porque no tuvo la posibilidad de aproximarse a la lectoescritura. Pero si tiene ganas, lo va a hacer en muy poco tiempo. Y en este caso sí, te diría, que empiece con la lectura. Con respecto a alguien que dijo que te da más importancia, la lectura, mira, está comprobado, y esto lo contesto para que lo sepamos todos, está comprobado científicamente, porque ahora cuando hable de la lectura voy a hablar desde un lugar de toda una evidencia científica, y pongo los libros de donde los saqué a propósito, que el trabajo hecho conjuntamente o al mismo tiempo entre la escritura y la lectura da muchísimos mejores resultados. Pero eso no quita que cada uno pueda seguir haciéndolo como quiere. Yo les paso la evidencia científica, después cada uno puede seguir sosteniendo lo que le parece. No sé qué otra pregunta te queda por ahí. Pues hay No, felicitaciones a la que sigue enseñando la cursiva. Tus alumnos deben estar, aunque ya hayan pasado, vas a ver que les va a resultar mucho más fácil la lectura, seguro. Okay, muy bien. Hay un comentario de Abigail Arias que habla acerca de cómo ella innovó que en México se utiliza el método silábico, porque ella tenía una alumna que no podía reconocer las sílabas y entonces puso en práctica el sistema fonológico y la identificación de letras. Y que ella tardaba un poco, pero decidió tener esta estrategia de método silábico como no le resultó, y que logró resultados con el sistema fonológico. ¿Qué opinas de su estrategia? Dice. Totalmente de acuerdo. Así como dije que para la escritura la conciencia fonológica era totalmente necesaria, ahora vamos a ver que para la lectura es igualmente necesaria. La conciencia fonológica nos hace poder tener idea del sonido, de lo que estamos armando. Nosotros empezamos, cuando yo digo mesa, y vamos a ver que hay como 2 rutas diferentes en nuestro cerebro por donde van, ¿sí? ¿Qué es lo que hace entre un lector primario o primerizo y un lector avezado? Vamos por 2 lugares diferentes. Uno tiene que ver con el conocimiento de la letra, con cada una de las letras, después cuando las uno en sílaba y al final cuando descubro la palabra.
Al principio cada uno de nosotros, y le debe pasar a quien es maestro con de niveles más pequeños, llegan los chicos a escribir o a leer, lo van haciendo fonológicamente, fonema por fonema. Y entonces están A, E. Cuando lo pueden unir y es café, te dice, café, ya está. Pero si no hubiera tenido el proceso fonológico primero adquirido, no le hubiera significado nada. Por supuesto, volvemos. Con la conciencia fonológica necesito indudablemente también tener una cajita con palabras, pero no estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de lugares donde el café es algo de rutina. Digo, a ver, en una casa común es la rutina de por ahí me sirvo un café, tomo un café, nos vamos a tomar un café. Ya ahí apareció la memoria semántica. ¿El café para qué? Para tomar, para compartir. Pero descubrió cómo se escribía y pudo leerlo. Y eso es todo un descubrimiento, un aprendizaje, un logro importantísimo. Excelente, gracias Liliana. Vamos a darle la palabra a Miriam, que tiene hace mucho tiempo la mano levantada. Ay, sí. ¿Sí? Perdón, Miriam. Te escuchamos, Miriam. Hola. Hola. Hola, Miriam. ¿Me escuchan? Sí, Hola. sí, escuchamos. Sí. Pregunta, gracias a ambos por esta presentación. Y mi consulta es, de la misma manera en que se le enseña a los niños, ¿se le puede enseñar a un adulto? Adulto me refiero a la tercera edad, ¿sí? Entre 40, 50 para arriba. A ver, primero, 40, 50 no somos tercera edad todavía. Para un poquitito, tranquilos, somos adultos. No, bueno, perdón. No nos tiremos en contra. ¿Sí? No, No, me está refería... bien. Fue un chiste, quédate tranquila, no me voy a ofender. Yo peino canas y tengo nietos, así que quédate tranquilo. Pensé que tenías menos. Ahí no, tengo 6, casi 1. Bueno, así que... sí, estaba consultando acerca de esto porque justo hoy tuve una reunión con unas docentes que están preparándose para empezar a trabajar a trabajar por primera vez. Entonces quieren ver de hacer prácticas con adultos mayores y entonces me decía, dice, de que si aprenden de la misma manera. La verdad es que yo no soy docente y estuvimos viendo ahí y ahora te escuchaba y de pronto se me ocurre por ahí desde lo fonodio, bueno, no me salió la palabra, perdón. Fonológico. Sí, visual, yo les decía hacer cartel y eso, no sé, de la misma manera que se le enseña a los niños, ¿se puede enseñar a los adultos? Sí, es mucho más sencillo si el adulto no tiene problemas, mucho más sencillo porque ya transitó por la vida un montón de experiencias que tuvo que ver con letras, aunque él no las reconociera totalmente, hay cosas que las reconoce y las va a asociar mucho más rápido, cosa que con los chicos a veces cuesta un poco más, ¿sí? Pero la asociación en los adultos es mucho más sencilla. Siempre y cuando no haya ningún tipo de, diríamos, de problema anexo, ¿no? Y después, ¿sabés cómo? Al principio, si querés, para romper el hielo, ponerles un dibujo de algo, por ejemplo, de una casa. No, casa no, vamos a ponerle de mesa. Casa no, porque la C es una letra medio problemática al principio. Pero una mesa y que enseñarle el sonido de la letra y que ellos puedan descubrir cómo lo escriben, cómo se escribe. Como un juego. Cuando se logra, no gana nadie, no pierde nadie, todos nos divertimos. Miren, yo estoy muy acostumbrada a trabajar con adultos en cosas de juego porque pertenezco a una ONG que le da mucha importancia al juego. Hace más de 30 años que estoy en esa ONG.
y la verdad es que mucho de lo lúdico, ¿sí? Ayuda muchísimo al aprendizaje, muchísimo. Entonces, si vos le enseñás primero el sonido de las letras, ahora cuando hable de la lectura, voy a decir cómo es el orden de los sonidos de las letras. Tomalo, déjalo, pero es una manera de poder hacerlo. Y si le das el sonido de las letras y después pones un dibujo con los sonidos y que ellos puedan armar con las letras móviles, que pueden ser cualquiera. Yo acá en el consultorio tengo muchísimas de estas letras así, ¿sí? Para jugar, pero las pueden hacer ustedes. Yo estas letras conseguí una vez un juego y me compré como 4 o 5 por miedo a perderlo, porque juego armar palabras difíciles donde los chicos ganan y pierden porque tienen puntitos, o sea, una letra vale 1 punto, 6, 4, y eso los ayuda. Te decía, y después que aprendieron las letras, no lo hagas con todas, porque con todas juntas va a ser un problema. Enseñale, qué sé yo, unas 4 o 5 letras y buscar palabras donde puedan jugar con esas letras. Que jueguen a encontrar cómo se escriben. Si ellos encontrar cómo se escriben, ¿sí? Lo van a hacer tranquila. Y en algún otro momento jugales al revés. Jugales a, no le pongas el dibujo, sino que le pongas la palabra y que ellos tengan que encontrar el dibujo. Porque ahí estás trabajando a jugar cómo se lee. Y lo estás haciendo al mismo tiempo. ¿Te das cuenta lo que te comento? ¿Se entiende? Sí, Lili, te entendí perfectamente. Excelente. Muchísimas gracias. Ahí lo tomo. No, por favor. Liliana, como que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque está muy, muy interesante y hay mucho interés, ¿verdad? Bueno, sí. A ver, yo creo que en algún momento te había comentado, hacemos la lectura, así que toda la parte de la lectura, que también es recontra importante. Porque yo por lo que vi o sea, por lo que medianamente vi en los días que estuve y cuando participé y todo, me parece que es un tema que, más allá que a mí me gusta y que es apasionante, para mí, en lo personal, creo que había mucha cosa para que la gente, o sea, que las personas que estaban en el auditorio les interesaba. No sé si estoy colmando las expectativas, si les sirve, si no les sirve, pero yo trato de darle de mi experiencia lo más que tengo y de mi saber lo que tengo. Más que esto no tengo. No me guardo nada nunca. Porque yo siempre digo que el que tiene que repartir. Sí, pues no, ha sido muy valioso y en realidad sí se está aprendiendo y aprovechando muchísimo. Yo me comprometo a enviarles las preguntas y los comentarios que están en el chat a Liliana para que ella los pueda leer y en algún momento poder contestar más adelante. Mire, ¿no? Por asuntos de tiempo. El que quiera, más allá que estamos todos en el mismo WhatsApp, el que quiera, ahí aparezco con mi nombre y mi apellido, me lo mandan por privado, el que quiera alguna duda, el que tenga alguna necesidad como un poquito más urgente, y yo me comprometo a contestarle. Quizás no en el mismo momento, porque sus horarios y mis horarios hay alguna diferencia. Por ahí yo me levanto muy temprano, pero cuando yo me levanto, que acá son las 6 de la mañana, porque es la hora que me gusta leer, es cuando yo aporto más, digamos, energía en todo lo que me gusta. Para ustedes son las 4, entonces por ahí me hacen a la noche la pregunta y yo se la contesto o acordamos en podernos comunicar. Yo no tengo ningún problema. Lo que tengo y les puedo ofrecer, acá está. Entonces, Liliana, quedemos en eso. Yo te voy a hacer llevar todas las preguntas, creo que está pasando en el chat, porque ya no nos va a dar tiempo de contestar a todo lo que las compañeras están compartiendo, ¿verdad? Para que podamos continuar con el proceso, si no, no vas a... no te va a dar tiempo. La segunda parte, que es la lectura, y que tiene... a mí me pareció el autor, es un autor solo, pero de los libros que he leído y de lo que he trabajado,
me parece extraordinario, que cierra un montón de cosas que tienen que ver con la escritura, la forma de trabajar una y otra cosa. Me gustó y me pareció que era bueno tomarlo desde ese lugar. Así que yo les agradezco profundamente el haberme escuchado. Espero que les haya interesado muchísimo y ya les digo, ahí tienen mi chat, o sea, mi WhatsApp, mándenme, se lo piden a Luis, también lo tiene, así que no tengo ningún problema. Y me comprometo a contestar todo lo que pueda. Y lo que no, voy a tratar de averiguarlo como yo le digo a mis alumnos. Esos son desafíos que son excelentes, porque uno empieza a buscar un montón de cosas, porque por ahí sabe internamente cómo, pero le cuesta mucho explicarlo. Espero que no haya sido muy tediosa las cosas, y todo comentario, en serio, se los agradecería en el sentido de más alto el nivel, más bajo el nivel, agrego cosas, saco cosas. Yo no tengo problemas. Soy reabierta porque siempre estoy abierta a aprender. No, verdaderamente ha sido una experiencia muy enriquecedora, Liliana. Muchísimas gracias. Hay muchísimo interés, ¿verdad? Y sí, vamos a tener que Muchísimas continuar gracias con a el vos tema. por darme el lugar, porque a pesar de que nos habíamos comunicado, vos no sabías cómo era, cómo iba a trabajar, qué era lo que podía decir, si iba a ser interesante o no iba a ser interesante, si iba a estar a la altura de tus ponencias, porque también esto influye para un montón de cosas. Entonces yo te lo agradezco. Bueno, pues en realidad ha sido muy enriquecedor. Y pues desde que nos conocimos me di cuenta de tu calidad profesional, ¿verdad? Eso es algo que salta a la vista, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno y muchas gracias por compartir. Tal vez le podemos dar la palabra a Majo Beché. Ella tiene la mano levantada para que podamos contestarles la pregunta última a ella, y todas las del chat te las mando para que las puedas leer más adelante, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, no tengo problema, vos me las mandás, yo me comprometo a contestarlas antes de la segunda ponencia, o sea, cuando empecemos a hablar de la lectura, cosa de que si hay algo que no quedó entendido, yo lo mejore acá y lo vemos, yo no tengo problema. Entonces, escuchemos a Majo Berché. Gracias, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Yo me conecté un poquito más tarde, entonces no sé si la pregunta que voy a realizar ya la habrán dado, pero tengo la duda. Yo trabajo con niños, yo soy terapista con niños chiquitos. Tengo mucho la pregunta y me surge a mí también de cómo hay que enseñar, en este caso las letras, por ejemplo, en algunas instituciones las enseñan primero la letra mayúscula, en otros la letra minúscula. Se tendrá que enseñar al mismo tiempo. ¿Qué será lo aconsejable para no confundir a los niños y que les sea más fácil a ellos aprenderlo, tanto en lectura como en escritura? Bien, la primera letra importante que los chicos tienen que aprender es la imprenta mayúscula, simple, sencilla. Yo les decía, tiene como el cajón, ¿sí? Es el continente, simple, no se une a nada, ya está. Automáticamente cuando los chicos descubrieron que pueden con las letras mayúsculas de imprenta, pasamos a la minúscula de imprenta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los libros, por lo menos lo estoy hablando desde mi país, la gran mayoría de los libros, de las cosas que se muestran, de lo que te dan en la televisión y todas estas cosas, no es en mayúscula, es en minúscula. Entonces, como que lo hago, te diría, casi al mismo tiempo. Y por última, para riqueza y consolidación de las otras, la cursiva, pero no dejo de enseñar cursiva nunca. Perfecto, muchas gracias. Es que esa era mi pregunta precisamente porque toda la información, los niños cuando están empezando a aprender las letras tienen mucha curiosidad, como usted decía, ¿verdad? Ven toda la información que está a su alrededor y la mayoría de información está en letra de molde. Entonces, por eso preguntaba si era más fácil, pero es lógico pensar, como decía usted, que primero aprendamos con la letra mayúscula. Me podés tutear, acá en Argentina nos tuteamos todos. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Entonces. No, gracias a vos. Por eso era mi pregunta, para saber si también podíamos como irlas enseñando al mismo tiempo, para que ellos también, como están bombardeándose de información alrededor,
puedan reconocer que, por ejemplo, una A también está en minúscula. Como lo hemos utilizado mucho, es, por ejemplo, que la A mayúscula es la mamá y la A minúscula es la hija, por ejemplo, ¿verdad? Pero mi pregunta era, ¿cómo aconsejabas tú que fuera lo más fácil para ellos aprender? Pero mil gracias por la respuesta. No, por favor. Gracias a vos por... Pues, Liliana, muchas gracias. Acá está. No, muchas gracias a ustedes. Sí, te agradezco mucho. El taller ha sido formidable, ¿verdad? Quedan muchas preguntas, quedan muchos comentarios, hay muchas ganas de continuar, de que el tema pueda tener una ampliación, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ponernos, de hecho, de acuerdo para que podamos compartir. Voy a silenciar porque hay varios compañeros con micrófonos abiertos, pero hazme favor, Liliana, de volver a comentar el tuyo. Ya estoy. Ok. Vamos ¿estás de acuerdo con que desactivemos tu presentación para que podamos vernos más grande? Sí, no hay ningún problema, no hay nada del otro mundo, todo está bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a... Espera un poquitito que dejo de compartir y ya está. Por favor, gracias. Nos miramos en grande. Ahí estamos. Gracias. Pues una maravillosa experiencia, Liliana. Nos quedamos cortos de tiempo. Hay muchísimo más que poder continuar, ¿verdad? Todo lo que es el proceso de escritura y maravillosos. Aprendimos un montón, ¿verdad? La importancia de esos reflejos, que son los reflejos arcaicos, ¿no? Que pueden, importantísimos para el comienzo de este proceso. Son signos blandos que los terapeutas muchas veces no le dan, o sea, no los tienen en cuenta o los papás no los tienen en cuenta. Ya les cuento lo que me pasó a mí una vez. Yo creo que me enteré como en la sesión 7 u 8. Dije, ay, ¿por qué no me habrá avisado antes? Era más simple empezar. Pero bueno, para los papás todo es normal, ya está. La importancia que tiene la lateralidad, ¿verdad? El reflejo de movimiento de cuello, que es el del esgrimista, lo llamamos nosotros. El esgrimista, ¿verdad? Que eso para mí es muy novedoso, que cómo eso también puede influir en el proceso de la lectura y escritura, pues, ¿verdad? Esa monolateralidad que se puede estar, ¿verdad? Y la importancia de poder practicar este tipo de movimientos en los bebés, ¿verdad? Que tiene que ver también con sus patrones cruzados, ¿verdad? ¿Sabés dónde se suele, o sea, dónde hay que poner más el énfasis? Cuando el chico no puede rotar, él lo dice, lo expresa, pero cuando lo escribe y no lo rota. Es decir, te dice y vos le decís, no, es la. Sí, es la L y la A, pero cuando lo escribe no puede. Varios como estudios de casos que Perdón, probaron primero con unos y después perdón, probaron con Elisette, unos que tenían estímulo y otros. Perdón. Liliana, se te cortó tu audio, perdón, pues fue si me hace favor de volver a activarlo. Ahí Gracias. voy, ahí va, ahí estamos. Sí. Gracias. Dice si se bloquea a todos. Lo que pasa es que al bloquear a todos, bloqueo también a Liliana, por eso es que no lo hago. Pero gracias por la... No importa, vos Sí. me avisás y yo me conecto, no pasa nada. Okay, así que gracias. bueno, ha sido un gusto, no sé ni qué hora es, para ustedes son -4. Menos cuarto, sí, sí. Tengo un alumno de 5º de primario cuyo coeficiente, no sé qué, es muy bajo, pero obviamente no pude leerlo, pero me lo va a mandar Luis y yo voy a tratar de contestarle, ¿sí? Y si no, ya les dije, yo no tengo problema. Uno tiene que, a ver, y a mí me decía un profesor mío que lo bueno es que la gente se quede con ganas, porque la próxima tiene muchas más cosas que preguntar, muchas más inquietudes y es mucho más enriquecedor. Eso no quiere decir que yo pueda contestar todo, desde ya lo aviso. Lo que puedo lo contesto, lo que no lo aprendemos juntos. Excelente. Por eso también aquí en el grupo hay también profesionales muy buenos, ¿verdad? Que nos pueden apoyar también. Pero para poder aclarar y completar y todo lo que podamos trabajar en conjunto. Seguro. Pues Liliana, Eso muchísimas no me cabe gracias. la menor idea.
Muchísimas Bueno, gracias. nos vemos, muchas gracias por su tiempo para todos, muchas gracias Luis, a su disposición, ¿sí? Y me alegra profundamente, a pesar de estar a muchísimos kilómetros, que podamos estar conectados. Es la mejor manera de pasar esta cosa que nos tocó pasar. Así que, porque aprendimos todos. Hermanándonos, ¿verdad? Sí. Gracias, Saludos Liliana. a todos, les dejo un beso. Un Adiós. fuerte abrazo para ti y las mayores bendiciones y éxitos, y que todo te florezca alrededor, ¿verdad? Bien, gracias. Así que Y todo bueno. tengo algunos mensajes que dar. Por ejemplo, el lunes vamos a trabajar sobre la memoria de trabajo. ¿Sí? Hacer como ir como desglosando esa memoria de trabajo, cómo es que se maneja, los diferentes elementos que tiene, ¿verdad? Eso, perdón, el martes, perdón, que es el taller que voy a dar. El martes, yo iba a decir, cambiamos de día, no el martes. Sí, perdón, martes. No me lo cambies porque el martes puedo, los lunes se me hace más complicado. No, es el martes. El martes vamos los martes y los jueves, bien. Compartir memoria de trabajo. Y el jueves próximo tenemos ya a la licenciada Dayana. Dayana Aguilar Meneses se llama la licenciada. Ella es de Costa Rica y es especialista en disciplina positiva. Entonces nos va a dar un tema muy interesante sobre la disciplina positiva como una herramienta muy valiosa de apoyo a la organización conductual de los niños y de las niñas. Entonces, tenemos el lunes memoria de trabajo perdón, yo sigo con lunes. El martes y el jueves. La memoria de trabajo. Tu memoria de trabajo está fallando. Está fallando, creo que ya es por la hora. y el jueves entonces tenemos a Dayana Aguilar Meneses de Costa Rica con el tema de disciplina positiva, que va a ser también un tema muy, muy interesante. Entonces, si tienen ustedes alguna persona que quiera participar de estas actividades gratuitas, ¿verdad? Por favor, escríbanle a Auri López al 502, que es el código de área de Guatemala, 5990-7494. Auri lo escribió en el chat, ¿verdad? Y si saben, todos los que estamos en el grupo, se espera que sean ya parte del grupo. No creo que haya alguien en el grupo que no esté en el grupo, porque solo se comparte dentro del grupo la información. Pero si hay alguien que necesitan o quieren o están interesados, pues que se una al grupo para que podamos llegar a más personas, ¿verdad? Hoy hubo un grupo fabuloso, tuvimos 141 personas participando, ¿verdad? O sea que hay 141 personas que te conocieron y a la cual hay una riqueza de información. Liliana, ¿tú quieres compartir tus datos de contacto acá para que quede en el video también? Pero no los escribí. Así que si alguno quiere tomar nota y después lo pone, miren, el teléfono está en el WhatsApp y si me quieren mandar alguna información, mi mail es lgcerrao, igual que mi apellido, @gmail.com. Yo soy poco profesional para estas cosas de poner y todo. Y si por esas casualidades, ahora no la tengo muy activada porque no tengo mucho tiempo, pero tengo una página que se llama Saberes y Neuronas. Está en Facebook. Y próximamente de ahí voy a trabajar con Instagram, pero con tiempo, porque yo soy poco adicta a todas estas cosas. Lo hago por necesidad. Saberes y Neuronas. Soy de la vieja época. Saberes y Neuronas, sí. Sí, durante un tiempo le di mucha bolilla, después con algunas cosas ya no le di tanto, pero bueno, de a poco. Ahora hace un montón que no la actualizo, pero me he puesto en mi cabeza que el 1 de mayo o el 1 de junio más tardar, a mitad de año, le voy a empezar a agregar cosas. Sí. Así que bueno. Excelente. Ya saben, entonces, si ustedes quieren seguir a Liliana en Facebook, buscan Saberes y Neuronas, ¿verdad? Pongamos todas las ollas. Lo escriben, entonces ahí podemos localizar y también compartir por medio de Facebook, ¿verdad? Sí, no hay problema. Bueno. Entonces, una compañera estaba sugiriendo que nos tomáramos una foto. ¿Qué dicen? ¿Nos tomamos la foto? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, prendamos nuestras cámaras para que podamos tener la foto que nuestra compañera, no me recuerdo ahorita el nombre porque ya está en el chat, se fue, pero vamos a buscar aquí. Pero pidió la foto y se fue, mira. Sí, pero bueno, aquí estamos. Vamos a poner acá para que podamos subir esas fotos a nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que quede constancia de cuántos estuvimos hoy aquí, ¿verdad? Va la primera, son 4 páginas. Entonces vamos con la segunda página. Por favor, todos sonrientes. Ay, acá. Iliana Páez, que es la que pidió la foto, está ahí, ¿eh? Ah, Iliana fue la que pidió la foto. Pues. Qué bueno, Sí, Iliana. así que ahí está. ¿Viste? Sí. Qué bien, Iliana. Muchas gracias por la sugerencia. Y que aquí las buenas sugerencias siempre se toman en cuenta. A ver, vamos ya con la segunda página. Voy a la tercera página, por favor. María Casillas, Indira Cach, Rosario Ceballos, ¿verdad? Esta es la tercera página. Si quieren prender su cámara. Ahora vamos. Acá. ¿Sí? Muy bien. Y nos falta una página. Lectura de las 5. ¿Sí? Voy con la última página. Acá. ¿Dónde está el control? Aquí. Nuevo. Acá. Muy bien. Y listo. Ya tenemos capturados a los asistentes que están hasta este momento. Ya habíamos solo 100, ¿verdad? Pero llegamos a 140 y pico. Muy bien. Entonces, sí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente. Nos estamos Liliana. viendo. Síganse cuidando, ¿eh? Todos. Seguimos comunicando. Muchas gracias, sí. Y pues, les deseo que tengan muy buen provecho, muy buenas noches, que recuperen energía. Saludos a todos nuestros compañeros de Latinoamérica que comparten con nosotros y a nuestros hermanos centroamericanos y de acá de Guatemala, pues también un fuerte abrazo a todos, ¿sí? Nos seguimos comunicando. Muchas gracias, Eliana. Los abrazo. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Felicidades. Chao, Chao. Gracias, excelente, Lili. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias por el esfuerzo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Adiós, don Jacinto, se me cuida mucho. Felicidades. Feliz noche, excelente, Gracias. gracias. Y especialmente Muchas felicidades a gracias. todos aquellos que son tan fans constantes del trabajo, ¿verdad? Que estamos todos los días, todas las veces conectados, ¿verdad? Eso da mucha satisfacción. Feliz noche. Muchas gracias. Felicidades. Los abrazo. Chao. Chao, Liliana. Felicidades. Voy a cortar la transmisión ahora. Chao, feliz Feliz noche. noche. Se me cuidan. Hasta pronto.